vez que un miembro localizaba a otro, también se le enviaba un cuestionario en el que se le preguntaba por qué lo había hecho y si la respuesta recibida estaba a la altura de las expectativas. En el informe final, los participantes decían que, aunque a veces la localización les resultaba reconfortante, también les preocupaba que si estaban en un lugar inesperado sus parientes llegaran a conclusiones precipitadas sobre su conducta y la opción de volverse invisibles. Bloqueando el mecanismo de ubicación compartida no resolvía el problema de la ansiedad. Muchos participantes decían que el acto de evitar la vigilancia generaría en sí mismo sospecha. Los investigadores llegaron a la conclusión de que en nuestra vida cotidiana hay rastros de que no podemos explicar y acaso sean totalmente nimios. Sin embargo, su representación mediante un dispositivo de localización les confiere significado, lo que al parecer exige dar una cantidad tremenda de justificaciones. Esto genera ansiedades, sobre todo en las relaciones íntimas, en las que las personas quizá sientan una mayor presión para explicar cosas que simplemente no son capaces de explicar. En un experimento finlandés en el que se llevó a cabo una de las simulaciones más radicales de vigilancia, se colocaron cámaras en casas de ciertos individuos, excluyendo dormitorios y cuartos de baño, y se rastrearon todas sus comunicaciones electrónicas. Aunque el anuncio del estudio causó furor en las redes sociales, a los investigadores les costó conseguir que participaran siquiera 10 familias. Entre quienes se apuntaron, las quejas sobre el proyecto se centraban en la invasión de elementos corrientes de la vida diaria. A una persona le incomodaba esa desnudez en su casa, otra era consciente de las cámaras mientras se arreglaba el cabello después de ducharse y alguien pensaba en la vigilancia mientras se inyectaba un medicamento. Al ser vigiladas, ciertas acciones inocuas adquirían capas de significación. Al principio los participantes decían que la vigilancia era un fastidio, aunque pronto se acostumbraron a ella. Lo que había empezado siendo muy invasivo acaba siendo algo normalizado. Asimilando en la situación habitual, pasaba desapercibido. Como mostraron los experimentos, las personas hacen muchísimas cosas que ansían mantener en secreto, aunque no suponga nada malo. La privacidad es indispensable para un amplio abanico de actividades humanas. Si alguien llama a una línea de ayuda a suicidas, visita a un médico abortista, frecuenta una página web de sexo online o es un filtrador de irregularidades que llama a un reportero, sobran razones para mantener estas acciones en secreto aunque no tengan nada de ilegales. En resumidas cuentas, todo el mundo tiene algo que ocultar. El reportero Bartok Hellman lo explica así, 2 puntos. La privacidad es relacional, depende de tu audiencia. No quieres que tu patrón sepa que estás buscando empleo. No explicas tu vida amorosa a tu madre o a tus hijos. No cuentas secretos comerciales a tus rivales. No nos exponemos de forma indiscriminada. Y la exposición es lo bastante importante para llegar a mentir como norma. Entre ciudadanos cabales, los investigadores han observado de forma sistemática que mentir es una interacción social cotidiana. 2 veces al día entre universitarios, una en el mundo real. La transparencia total es una pesadilla. Todos tienen algo que ocultar. La justificación de la vigilancia, que es por el bien de la población, se basa en la proyección de una idea del mundo que encuadra a los ciudadanos en 2 categorías, buenas personas y malas personas. Según este enfoque, las autoridades utilizan su capacidad de vigilancia solo contra los malos, los que están haciendo algo incorrecto, los únicos que tienen motivos para tener la invasión de su privacidad. Es una táctica vieja. En 1969, en un artículo de la revista Time sobre la creciente preocupación de los norteamericanos respecto a la capacidad de vigilancia del gobierno de Estados Unidos, John Mitchell, fiscal general de Nixon, aseguraba a los lectores que cualquier ciudadano de Estados Unidos que no se esté implicando en ninguna actividad ilegal no tiene absolutamente nada que temer. La cuestión fue remarcada de nuevo por un portavoz de la Casa Blanca al terciar en la controversia de 2005 sobre el programa de escuchas ilegales de Bush.
Esto no tiene que ver con controlar llamadas telefónicas concebidas para organizar un entrenamiento de la light language de béisbol a lo que hay que llevar a una cena de cooperación. Están pensadas para controlar llamadas de personas muy malas a personas muy malas. Por otro lado, cuando en agosto de 2013 en The Tonight Show, Jay Leno preguntó al presidente Obama sobre las revelaciones de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, esto dijo, entre comillas, no tenemos ningún programa de espionaje interno, lo que sí tenemos son algunos mecanismos mediante los cuales es posible seguir la pista de un número de teléfono o una dirección electrónica que guarden relación con un atentado terrorista. El racionamiento funciona, la percepción de que la vigilancia invasiva se limita a un grupo marginal de malhechores, merecedores de la misma, garantiza que la mayoría consienta el abuso de poder, incluso lo aplauda. Sin embargo, esta idea malinterpreta de arriba abajo cuál es la fuerza motriz de todas las instituciones ligadas a la autoridad. Por estas instituciones, hacer algo malo abarca mucho más que las acciones ilegales, la conducta violenta o las tramas terroristas, incluye también los desacuerdos coherentes y los cuestionamientos genuinos. Por naturaleza, la autoridad gubernamental, religiosa, familiar, equipara la discrepancia con el delito, cuando menos con la amenaza de delito. La historia está llena de ejemplos de grupos de individuos que han sufrido vigilancia gubernamental debido a su activismo o a sus opiniones discrepantes. Martin Luther King, el movimiento de los derechos civiles, los activistas antibelicistas, los ecologistas, para el gobierno y el FBI de J. Edgar Hoover, todos estaban haciendo algo malo, actividades políticas que amenazaban el orden establecido. Nadie entendió mejor que J. Edgar Hoover el poder de la vigilancia para aplastar a los descontentos, enfrentado como estaba al desafío de impedir el ejercicio de las libertades de expresión y asociación recogidas en la primera enmienda, cuando el Estado tiene prohibido detener a personas por manifestar opiniones impopulares. A partir de la década de 1960 se incrementaron muchísimo los dictámenes del Tribunal Supremo que establecían protecciones rigurosas de la libertad de expresión, lo que culminó en la decisión unánime de 1969 sobre el caso Brandenburg versus Oil. Se anulaba la condena de un dirigente del Ku Klux Klan que en un discurso había amenazado con actuar violentamente contra funcionarios políticos. Según el tribunal, la primera enmienda es tan clara que las garantías de la libertad de expresión y la libertad de prensa, entre paréntesis, no permiten al Estado prohibir o proscribir la apología del uso de la fuerza. Habida cuenta de estas garantías, Hoover instituyó un sistema para evitar de entrada el desarrollo de la disidencia. El programa de contraespionaje interno del FBI, COINTELPRO, fue dado a conocer por un grupo de activistas antibelicistas concebidos de que el movimiento contrario a la guerra había agentes infiltrados, de que los habían vigilado y los habían señalado para hacerles toda clase de jugarretas, como carecían de pruebas documentales para demostrarlo y no habían conseguido persuadir a los periodistas para que escribiesen sobre sus sospechas, irrumpieron en una sucursal del FBI en Pensilvania y se llevaron miles de documentos. Los expedientes relacionados con COINTELPRO ponían de manifiesto que el FBI había puesto en el punto de mira a individuos y grupos políticos que consideraba subversivos y peligrosos, entre ellos la NAACP, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, movimientos nacionalistas negros, organizaciones socialistas y comunistas, manifestantes antibelicistas y diversos grupos derechistas. El FBI había infiltrado a agentes que, en otras cosas, intentaban manipular a los miembros del grupo con la finalidad de que accedieran a cometer acciones criminales para que entonces pudieran ser detenidos y encausados. El FBI consiguió convencer al New York Times para que ignorase los documentos, incluso se los devolviera, pero el Washington Post publicó una serie de artículos. Estas revelaciones desembocaron en la creación en el Senado del Comité Church,
que llegó a la conclusión de que a lo largo de 15 años el FBI llevó a cabo una sofisticada operación de vigilancia dirigida de lleno a impedir el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa de la primera enmienda, basándose en la teoría de que al obstaculizar el desarrollo de grupos peligrosos y la propagación de ideas peligrosas, se protegía la seguridad nacional y se prevenía la violencia. Muchas de las técnicas utilizadas serían inaceptables en una sociedad democrática, aunque todos los objetivos hubieran estado involucrados en alguna actividad violenta, pero COINTELPRO fue mucho más allá. La principal premisa tácita de los programas era que el organismo encargado de imponer el cumplimiento de la ley tiene la obligación de hacer todo lo necesario para combatir amenazas percibidas contra el orden público y social existente. Un memorándum clave de COINTELPRO explicaba que se podía observar paranoia entre los activistas contra la guerra, haciéndoles creer que había un agente del FBI tras cada buzón. De esta manera los opositores, seguros de estar vigilados, acabarían teniendo tanto miedo que abandonarían todo activismo. No es de extrañar que esta táctica surtiera efecto. En un documental de 2013 titulado 1971, varios de los activistas explican que el FBI de Hoover actuaba en todos los ámbitos del movimiento de los derechos civiles con infiltrados y vigilancia. Gente que asistía a las reuniones se informaba al respecto. Este seguimiento impidió al movimiento organizarse y crecer. Para entonces hasta las más cerriles instituciones de Washington entendían que la mera existencia de una vigilancia gubernamental, sin importar el uso que se hiciera de ella, suprimía de hecho toda posibilidad de disenso. El Washington Post, en un editorial del marzo de 1975, advertía precisamente sobre esta dinámica opresiva. El FBI nunca ha mostrado la mínima sensibilidad ante los efectos perniciosos que esta clase de vigilancia y en especial su dependencia de informantes anónimos tiene sobre el proceso democrático y sobre la práctica de la libertad de expresión, pero está claro que cualquier discusión y controversia acerca de la política gubernamental y sus programas está destinado a inhibirse si es sabido que el gran hermano, oculto bajo un disfraz, los escucha y presenta informes al respecto. COINTELPRO no era ni mucho menos el único abuso de vigilancia descubierto por el Comité Schurz. En su informe final declaraba que de 1947 a 1975 la Agencia de Seguridad Nacional obtuvo millones de telegramas privados enviados desde a través de Estados Unidos en virtud de un acuerdo secreto con 3 empresas de telégrafos del país. Por otra parte, durante una operación de la CIA, Chaos, en 1967 a 1973, unos 300.000 individuos fueron clasificados en un sistema informático de la CIA y se crearon expedientes separados sobre aproximadamente 7.200 norteamericanos y más de 100 grupos nacionales. Además, se calcula que había unos 100.000 norteamericanos incluidos en los expedientes de inteligencia del Ejército de Estados Unidos elaborados entre mediados de la década de 1960 y 1971, al tiempo que unos 11.000 individuos eran investigados por el Servicio de Impuestos Internos, basándose en criterios más políticos que fiscales. El FBI también se valió de escuchas telefónicas para descubrir aspectos vulnerables como la actividad sexual susceptibles de ser utilizados para neutralizar a sus objetivos. Estos incidentes no eran anomalías. Durante la era Bush, por ejemplo, ciertos documentos obtenidos por la ACLU revelaban, tal como explicó el grupo en 2006, nuevos detalles de la vigilancia del Pentágono sobre ciudadanos norteamericanos contrarios a la guerra de Irak, entre ellos grupos cuáqueros y estudiantiles. El Pentágono vigilaba a manifestantes no violentos recopilando información y almacenándola en una base de datos militar antiterrorista. Según la ACLU, un documento etiquetado como actividad terrorista potencial enumera episodios como la concentración para la guerra ahora de Akron, Ohio. Las pruebas demuestran que las afirmaciones de que la vigilancia solo va destinada a quienes han hecho algo malo no tranquilizan demasiado.
Toda vez que un Estado consideraba malo cualquier cuestionamiento de su poder, la posibilidad de quienes ostentan el poder de calificar a los adversarios políticos de amenazas para la seguridad nacional o incluso de terroristas ha demostrado ser una y otra vez irresistible. En la última década, el gobierno, haciéndose eco del FBI de Hoover, ha designado formalmente hacia sectores ecologistas, amplias franjas de grupos derechistas, antigubernamentales, activistas contra la guerra o asociaciones defensoras de los derechos de los palestinos. Algunos individuos de estas categorías acaso merezcan el calificativo, pero no la mayoría, desde luego culpable tan solo de sostener opiniones políticas contrarias. A pesar de ello, la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y sus socios suelen vigilar a estos grupos de manera rutinaria.